Hola, Tradumanas, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a todos. Hola Marian, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien acá, muy contenta, muy feliz. Un día histórico en Argentina. Se aprobó el DNI no binario y bueno, de este modo se convierte Argentina en el primer país de Latinoamérica en salir del binomio hombre-mujer para el campo del sexo del DNI, los documentos. Así que bueno, histórico realmente a nivel de reconocimiento de derechos, a nivel de política pública. Muy contenta, sobre todo por lo que uno sabe que esto va a significar en la vida de todas esas personas bueno, que no se identifican, que no se autoperciben ni se sienten incluidas dentro de ninguna de esas dos categorías. Ayer de hecho veía un comentario de una persona no binaria que decía, bueno, al fin voy a poder dejar de mentir en mis documentos. Y digo, claro, como que por ahí uno no, creo que el que no experimenta la situación por ahí no tiene conciencia del real peso que eso puede tener, ¿no? Como decir, bueno, hoy en día tal vez la sociedad habilita otros espacios, pero aún así cuando tengo que hacer un trámite, tengo que decir algo que no es, o me tengo que identificar a la fuerza con algo que no me representa. Así que nada, muy, muy contenta con esta noticia. Digamos, desde un punto de vista técnico, lo que sucede es que antes únicamente teníamos la M para masculino, la F para femenino, y se agrega ahora la X como opción para todas las demás personas. Creo que la noticia tiene un par de horas y ya hubo críticas sobre por qué la X y no otra cosa. Básicamente lo que explicaron es que la X, digamos, como símbolo para los documentos personales es algo que ya está recogido en algunas convenciones y en algunos estándares internacionales a los que Argentina suscribe. Entonces era como la única manera de entrar, digamos, de hacer una ampliación de derechos, pero dentro de las normas y las leyes que imperan hoy en día en el mundo, digamos, cómo podemos ampliar derechos y que esto siga siendo válido. Así que, bueno, nada, obviamente falta un montón, como con muchas otras cosas, pero creo que es un primer paso que está buenísimo y hay que celebrarlo. Sí, qué emoción, la verdad que, como tú dices, es un gran paso en el reconocimiento de derechos, pero también al mismo tiempo creo que va a suponer algunos retos, ¿no? Para la traducción, sobre todo para esos colegas que todavía tienen cierta renuencia a considerar otras formas, ¿no? Que no sean, sobre todo el masculino genérico, porque supongo Sí, que, seguramente. supongo que en algún momento, ¿no? Más adelante, este paso llevará a otros, ¿no? Como que ya otros documentos tengan otras fórmulas que no son necesariamente femenino o masculino. Entonces será interesante. Se viene, creo que una época interesante, pero además queda claro ese cambio de paradigma en el que estamos, ¿no? Como Sí, que tal se cual. materializa. Sí, creo que abre por ahí la discusión también en otros términos, ¿no? Como bueno, frente a ese argumento, entre comillas, de bueno, pero la RAE no acepta, bueno, está bien, pero mira, acá tenés un documento de identidad o tenés un pasaporte que está reconociendo otra cosa y bueno, me parece que está bueno como otra herramienta también para dar la discusión y bueno, también resaltar algo que nombraban en la conferencia de prensa que me parece siempre importante y es reconocer el trabajo de los activistas, de todas las organizaciones que vienen luchando por esto hace millones de años, porque la realidad es que por más progresista que sea un gobierno o por más deseo que haya de ampliar derechos, la realidad es que cuando algo así se consagra, sucede únicamente porque detrás hay una lucha popular y hay un compromiso activista y militante muy grande. Así que bueno, nada, una felicitación y un abrazo a todas aquellas personas que lucharon y luchan hace años por esto, muchas que por ahí ya no están y otras que sí. Siempre reconocer el rol que tiene eso para poder lograr los objetivos. Sí, está buenísimo.
quería compartir con ustedes, leí esta semana una entrevista a Terry Tempest Williams, que es autora de Cuando las mujeres fueron pájaros. Y en la entrevista me llamó mucho la atención muchas cosas que mencionó, pero en particular, que tiene que ver con el episodio de hoy, quería leerles esta cita de lo que ella dijo, de una cuestión a la que estamos acostumbradas las mujeres, ¿no? Pero también creo que es algo que compartimos con la otredad, es que muchas veces nos han dicho, eso no es verdad, eso es una locura, eres una bruja. Y esta autora dice, yo estoy dispuesta a decir sí, soy una bruja y voy a tomar en cuenta mi propia percepción como algo válido. Y eso me parece súper importante por lo que nos contaron Liz y Leti, que si gustas contarnos un poco sobre ellas, Belén, antes de pasar a la entrevista. Sí, sí creo que va muy bien. Bueno, cuán adoctrinadas por ahí, ¿no? Estamos en poner en duda por ahí todas nuestras maneras de ver el mundo o nuestras percepciones ante determinadas situaciones. Y bueno, creo que nuestras invitadas de hoy son un ejemplo de cómo cuando realmente escuchamos esa voz y le damos el valor por ahí que tiene y no nos dejamos influenciar tanto por el afuera que nos dice que por ahí no es o que somos unas brujas, se llega a otro tipo de resultados. Bueno, hoy tenemos el placer enorme de entrevistar a Liz y a Leti. Ellas son las socias fundadoras de Tradoctas. Tradoctas es una empresa de servicios lingüísticos feminista y con perspectiva de derechos humanos. Padrísimo. Y no se queda ahí, es realmente eso proclama ser y eso es en la práctica. Puedo dar fe de eso porque tengo el placer de trabajar de vez en cuando con ellas y realmente tienen una propuesta diferente. Tienen una propuesta diferente no solo en el concepto, ¿no? Porque bueno, esto de proclamarse abiertamente como una empresa de servicios lingüísticos feministas ya es algo que me parece bastante transgresor. Tienen su nicho particular en todo lo que es género, desarrollo, derechos humanos, pero hay un elemento que para mí las distingue aún más, que es aplicar toda esa teoría, por decir de alguna manera, o todo eso que proclaman a la práctica, a la diaria, no solo al producto de sus textos, que bueno, creo que es lo que efectivamente las ha llevado tan lejos, ¿no? Esto de decir, bueno, tienen un diferencial muy claro, algo que se puede ver, que se puede apreciar, que se puede ver que detrás de cada encargo, detrás de cada proyecto, hay un compromiso muy grande con entender que no están traduciendo, bueno, un texto y no importa. Hay personas detrás que se van a sentir o no se van a sentir representadas en función de las elecciones que hagamos. Hay realidades que van a quedar invisibilizadas si no las nombramos de determinada manera. Bueno, eso creo que es muy claro en el trabajo de ellas, pero también en la forma que tienen de relacionarse entre ellas, con los traductores con los que trabajan hacia afuera. Realmente tienen una conducta, un principio feminista muy aplicado a todo lo que hacen, y creo que eso realmente es algo diferente, es algo que por ahí no estamos tan acostumbrados a ver. Y bueno, que plantea un poco esto que hablamos desde el comienzo, ¿no? Como la idea de reivindicar un poco también este lado más humano, más del contacto, y plantear que hay otras maneras de trabajar, que hay otras maneras de ejercer la profesión. Ellas son un gran ejemplo de eso. Así que bueno, si les parece, no les entretenemos más y les dejamos directamente que las escuchen a ellas, que tienen mucho para decir. Adelante, vamos con Liz y Leti. Bueno, bienvida Leti, Liz, Marian, ¿cómo andan? Hola, bien, muy bien. Bueno, qué bueno tenerlas por acá, agradecerles primero que nada que hayan aceptado la invitación, teníamos muchas ganas de escucharlas, así que es un honor que estén. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, y vamos a ir directo a la primera pregunta porque queremos aprovecharlas y exprimirlas lo más que podamos. Ya contamos un poquito en la introducción de qué se trata Tradoctas, quiénes son ustedes y por qué decidimos traerlas hoy a este episodio. Pero como ya es un poco costumbre, nos gustaría que se definan ustedes. ¿Quién es Leti? ¿Quién es Liz? Si quieren pueden hacerlo ustedes mismas o pueden elegir que una defina a la otra como les parezca mejor. Sé que se conocen lo Dale. suficiente como para adaptar cada una de las opciones, así que lo dejamos a su gusto. Bueno, dale. Sí, bueno, la presento a Liz. Liz es traductora pública, es egresada de la UBA. Fue docente universitaria durante más de 10 años y también directora de investigación. Eso es lo que hace la parte académica. Bueno, Liz, como ya saben, es feminista, es muy divertida, es una persona muy divertida, descontracturada, me ayuda a mí a tratar de serlo un poco yo. Y en lo que es en Tradoctas es la armadora de equipo, del equipo y de equipos en sí. Así que nada, me encanta trabajar con ella. ¡Qué lindo! Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, y ahora me toca a mí definir a Leti. Bueno, María Leticia, alias Leti, ella es traductora del USAL y es correctora de textos. O sea, es como el detalle, ¿no? Para mí es, siguiendo con las metáforas futbolísticas, para mí es como la línea de defensa, Leti, ¿no? Porque es como que por un lado es como un 2, como una marcadora fuerte, con temperamento, como que no pasa, acá no pasa, o sea, no pasan las balas. Y no, y bueno, como que un poco también, ¿viste? Puede ser como una marcadora de punta, puede ser como que ella siempre te tira al centro, te invita, te abre la puerta, te hace participar, pero sobre todo tiene como una atención ahí al detalle que yo capaz que soy más de irme por las ramas, y Leti es la que ordena, la que tal vez tiene el detalle siempre y la memoria, ¿no? Como que yo capaz que digo, bueno, para este proyecto podemos hacer tal cosa y podemos llamar a fulana y a mengana y hacerlo así, asá. Y ella es como que, bueno, bien, tal persona está en el proyecto número tanto que se entrega tal, entonces quizás no está tan disponible. Y yo, claro, bien. Tiene razón. Entonces, sí, para mí es un apoyo fundamental, es como que lo más lindo de trabajar en un equipo, tener distintas personas que estén trabajando en pos de lo mismo, pero en quienes te puedas apoyar, que complementan ciertas cosas en las que una capaz que necesita ese feedback, y en ese sentido, bueno, está genial. Qué lindo sí esto, ¿no? Como saber que uno puede descansar en el otro, porque a veces pasa eso un poco con los equipos. Puede haber equipos, pero donde nadie termina como de sentir la confianza suficiente para decir, bueno, yo sé que esa persona se está encargando de esto, entonces yo lo saco de mi cabeza porque tengo la confianza suficiente. Y creo que no siempre ocurre, que no es fácil. A veces, no sé, uno puede tener muy buena química o muy buena onda con alguien, pero de ahí a veces a lograr esa sinergia a la hora de trabajar es como otro nivel. Así que cuando sucede creo que está buenísimo. Sí, exacto. Incluso creo que a veces pasa que muchas veces los motivos que llevan a dos o más colegas a empezar a trabajar en equipo son quizás los vínculos de amistad o que se conocen o demás. Y como nosotras, o sea, empezamos directamente como en un equipo profesional, ya era como de que, bueno, y aparte con la impronta de Leti, para mí era como que, bueno, esto es algo serio. Entonces acá no me puedo hacer la loca, acá no puedo estar divagando. No, esto es serio, esto viene en serio. Así que bueno, nada, eso es lo lindo de estar en equipo, y es mucho más lindo que estar trabajando sola, obvio, sí, para mí. Sí. Me acuerdo porque hace un tiempo en una charla con Liz me dijo algo así como, bueno, no, y después la conocí a Leti, no, y ahí ya está, ahí como que me mata que Leti marque el antes y el después, viste, como no, la conocí a Leti, ya está, como, bueno, me dejé de boludear.
Totalmente. Fue como Sí. que, bueno, listo, basta. Ahora Sí, es sí, esto. sí, estuvo buenísimo, aparte cómo nos conocimos, después vamos a contar. Y yo le dije a Liz en su momento, ella había intentado ya una sociedad antes, y yo la leía en las redes, y yo decía, esta chica me gusta cómo labura, me gusta lo que escribe, me gusta esto, cómo se presenta en la profesión, ¿no? Y ¿viste? Como que le puse el ojo Claro. y cuando, bueno, después encima coincidimos en el feminismo y demás, dije, qué bueno, y bueno, después contaremos, pero sí, está muy bueno es encontrar una persona con la que puedas complementarte, ¿no? Para trabajar y hacer equipo, es genial. Qué genial. Bueno, qué bonito eso que dicen y resuena mucho con este proyecto que justamente se fundamenta en la politicidad femenina y los vínculos, ¿no? Que es como otra manera de ser y estar en el mundo, contraria al patriarcado. Y bueno, ya que están hablando de esto, de cómo se conocieron y por qué decidieron estar juntas, pues quizás quieran contarnos un poco más de cómo se dio justamente ese vínculo y el proyecto, cómo nació. Y bueno, esto empezó en 2017. En realidad, nosotras trabajamos mucho tiempo como en las sombras, digamos, eh, sin hacer visible nuestro trabajo, sin hacer visible que estábamos armando un equipo. Trabajamos mucho tiempo antes, eh, porque, bueno, básicamente no conocíamos nuestra forma de trabajar y las dos teníamos como un objetivo muy claro en el momento profesional en el que nos encontramos. Y en 2017, Leti era una de las organizadoras, pero ella era chairwoman del Congreso de Traducción e Interpretación de Haití. Y bueno, y a mí me habían sugerido y yo dar una ponencia y bueno, yo presenté todo mi material, quedé y fui a dar una ponencia al mismo congreso. Y a raíz de eso y en los preparativos y demás empezamos a intercambiar correos, siempre en inglés. Me muero. Sí, yo no sabía todo esto. ¿Quién era María Leticia Caseneuve? Bueno, me hablaba en inglés por mail, le contestaba en inglés. Bueno. Porque bueno, era todo en el marco de una asociación profesional, Claro. que era internacional, bueno, lengua franca, toda la bola, mail en inglés. Y bueno, en esos primeros intercambios ya a mí me daba como esta sensación de persona profesional, que bueno, nos estábamos por conocer, el día del congreso nos conocimos y después fuimos a almorzar. Y además nos conocimos, almorzamos con otra gente y bueno, y ahí como que empezamos a conversar y empezamos a contar cosas con un poco de cada una de cómo veníamos profesionalmente y bueno, y eso como que a mí también me empezó a llamar la atención. Yo hasta ese momento no la tenía en el radar y después dije, mira qué profesional. Bueno, y después, cuando nos empezamos a conocer, nos agregamos en redes sociales, ahí nos empezamos a dar cuenta que éramos feministas las dos. Entonces había ese background y como esa terminología que tirábamos de vez en cuando hablábamos, que a mí ya me había llamado algo la atención, porque bueno, en 2017, si bien ya desde 2015 que había mucha presencia del movimiento feminista y de ciertos sectores del feminismo acá en Buenos Aires, todavía no era como algo que abiertamente se decía, bueno, yo soy feminista, vos qué tal. Y bueno, y en ese momento cuando nos conocimos después y cuando ya empezamos a hablar concretamente de trabajo, bueno, las dos nos dimos cuenta de que faltaba una empresa feminista de traducción con enfoque, con perspectiva de géneros. Y bueno, por eso nos pusimos a armar una entre las dos. Ya que no hay. Sí, bueno, esto que cuenta Liz, ¿no? Y bueno, creamos Traductas y bueno, queríamos que ese feminismo que las dos transitábamos, que las dos
teníamos estuviera presente desde el momento inicial de Tradoctas, ¿no? Queríamos que estuviera presente también puertas para adentro y puertas para afuera, o sea, no solo vendernos como una empresa feminista con perspectiva de géneros y demás, sino que también esto de puertas para adentro por el modo en que trabajamos, por el modo en que trabajamos con nuestro equipo, y puertas para afuera porque el resultado que ofrecemos a las organizaciones que nos contratan está anclado en la premisa de que los derechos lingüísticos son derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos ese lema, esa premisa, y es lo que llevamos adelante en Tradoctas. No, está buenísimo por ahí tomando esto último que dice Leti. Esta realidad, ¿no? Que no, el vacío, como que no, yo creo que le comentaba algo un poco en el episodio 0, que cuando yo estaba terminando la carrera, 2015, 2016, me pasaba esto, ¿no? Como que yo tenía toda la convicción, digamos, de mi militancia feminista, pero por fuera, digamos, del ámbito académico. Y sentir que no, claro, ¿cómo hago para juntar estas dos cosas, ¿no? Más todo el academicismo y los, qué sé yo, ¿no? Como las barreras por ahí que encontrabas ahí, como que recién en ese momento por ahí se empezaba a discutir que tal vez el masculino genérico no estaba tan bueno, pero de ahí venimos, ¿no? Y eso, en un ámbito tal vez tan formal, parecía medio imposible encontrar una forma de conectarlo. Así que creo que desde ese lugar Tradoctas tiene un diferencial muy grande. Y bueno, como formo parte orgullosamente de su equipo de traductoras, quiero decir esto que señala Leti porque es real y no es menor. Una cosa es la imagen o el mensaje que una empresa puede vender. Por ejemplo, bueno, sí, trabajamos con inclusión, perspectiva de género, diversidad, la. Hay un montón, no necesariamente de empresas de traducción, pero por ahí de otros ámbitos que levantan esa bandera o se posicionan desde ese lugar, pero después cuando vos empezás a analizar un poco las prácticas que manejan para adentro, decís, bueno, claro, en realidad como que acá podrías demostrar algo, acá también, y estás perdiendo todas esas oportunidades y no estás predicando para nada con el ejemplo. Bueno, afortunadamente ese no es el caso de Tradoctas. Creo que tienen una manera de trabajar muy diferente a otros lugares y que eso también hace a la diferencia, no solo de quienes trabajamos con ustedes, que claramente lo valoramos y lo elegimos desde otro lugar, sino creo que todo eso también se traduce en los resultados que tienen. Creo que hoy en día, sobre todo por ahí la gente, hay mucha gente agarrándose un poco de la bandera, ¿no? Del feminismo, de no, yo sí soy súper feminista, porque, y sí, bueno, pero después la verdad que para trabajar sos bastante como que no. Y pasa mucho. Así que bueno, resaltar eso para quienes por ahí no conozcan a fondo o demasiado el trabajo que hacen, porque creo que realmente marca una diferencia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es lo que intentamos transmitir. Para nosotras es muy importante hablar de pensar en las personas que conforman el equipo, en qué les está pasando. Nosotras, mayormente, nuestro equipo en su gran mayoría son mujeres madres, mujeres heterosexuales y personas no binarias. Y en esa dinámica también atendemos muchísimo a distintas cuestiones que son sensibles para nosotras, que son no solo el cuidado con el producto, sino el cuidado de las personas, de personas que a su vez también se encargan de tareas de cuidado. También atendemos al bienestar, a la salud mental de nuestro equipo. No tan un abordaje, por supuesto, que no nos corresponde, sino mínimamente tener una idea de si necesitan más tiempo. Y para nosotras eso lo que
lo que implica como ética profesional es tratar de negociar las mejores condiciones, por ejemplo, de un plazo que le vamos a pedir a un cliente o una extensión que le vamos a pedir a un cliente para nuestro equipo, por si nuestro equipo lo necesita, tenerlo a disposición. Y para eso, ese enfoque para nosotras es feminista. Ese enfoque para nosotras es ético, es tener cuidado de nuestro equipo, tener cuidado de las mujeres, de las personas que trabajan con nosotras. Y no es algo menor para nosotras eso, es muy importante porque nosotras también a veces lo necesitamos. Nosotras también necesitamos ese tiempo. Sabemos que de cualquier manera todas las personas que trabajan con nosotras tienen una conciencia, una responsabilidad enorme del trabajo que le estamos delegando, porque saben que les delegamos trabajos que son vitales y muy importantes y también responden a causas que son muy importantes. Entonces, toda esa conjunción hace que creo que todo el equipo, ¿no? Creo que cuando una empieza a trabajar con temas que tocan tantas fibras de nuestra genealogía, de nuestra historia, de nuestro presente y de lo que queremos cambiar, hace que todo funcione concentrado de una manera que va enfocado hacia un objetivo común. Y no es solo el de Tradotas, es el de todo el equipo, de las socias, de toda la gente que está detrás nuestro, porque también trabajamos con gente que se encarga de la administración y que si eso falla es un lío, gente que se encarga de las redes y de las gráficas, de varias cosas que hacemos a la vez de las traducciones. Por eso no es solo traducir, seguro no. Tal cual, y aparte, bueno, esto, ¿no? Como que súper integra toda esta idea, el aspecto humano que siempre mencionamos con Marian y que nos gusta como resaltar, entendiendo eso, que del otro lado siempre hay personas con realidades, momentos, situaciones que van atravesando y bueno, resaltando ese tipo de actitudes, creo que bueno, que se va un poco hacia otro lado, que me parece que está bueno. Sí, me encanta. Qué militancia tan bonita, porque justamente es reapropiarse de un espacio que nos ha sido arrebatado. Porque me impresiona, ¿no? Y es algo que he venido como reflexionando, sobre todo con la pandemia, que la traducción pues es una profesión feminizada, pero está atravesada por el patriarcado de mil y un maneras, empezando justamente por cómo trabajamos, que es a matacaballo, no dormir, no comer, no ir al baño, olvídate de que existes porque lo que importa es la traducción que se entrega mañana. Seguro, y alardear de eso. Nos reímos grupalmente de decir, es viernes, ay no, pero soy freelancer. Y yo miro esas cosas y digo, no me causa gracia. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estamos naturalizando esto? Claro, sí. Entonces, eso que dicen ustedes de gestionar todo pensando en las personas que hacen la traducción, por supuesto que es una política feminista hermosa, ¿no? Esa politicidad de pensar primero en lo humano antes que en lo material. Está buenísimo, me encanta. Y además pone de manifiesto, ¿no? Esto que escuchamos mucho cuando empieza la gente, cuando sale el tema, ¿no? Del feminismo y la traducción. Y que luego ponen en tela de juicio nuestro profesionalismo. Claro que se puede. Claro que se puede ser profesional, ser feminista y actuar como feminista en lo profesional. Incluso es necesario, ¿no? Y creo que con esto que nos platican, Tradotas es prueba de ello. Entonces, muchas felicidades y qué honor tenerlas por acá con esta gran historia que están compartiendo con nosotras. Gracias. Gracias. Bueno, y en esta línea nos gustaría saber también qué significa para ustedes o qué implica ser mujeres en el sector de servicios lingüísticos, si hubo, no sé, algún obstáculo en especial que hayan encontrado por ser mujeres en la traducción. Bueno, escucha, lo primero que pienso es nada. No tuve ningún obstáculo siendo mujer en la traducción. Y por eso un poco en respuesta a lo que decía Marian también. Es una profesión feminizada, entonces en principio, siempre y cuando estés
callada, tranquila, sonriente y obediente en tu casa, traduciendo un estado contable, está todo perfecto. Entonces no hay ningún obstáculo en realidad para ser una mujer en el sector de la traducción. El problema o el dilema empieza cuando una no solo quiere ser una traductora sentada, amable y sonriente en su casa traduciendo estados contables, sino que además necesita darse cuenta de ciertas cosas y obtener ciertas cosas también, exigir ciertas cosas al sector. Entonces, en esa línea, lo que me pasó fue que cuando llegó el feminismo a mí, cuando empecé a tener ciertos cuestionamientos, también empecé a cuestionarme ciertas cosas dentro de lo que es el sector. Por ejemplo, no sé, no hay un desglose de géneros en las asociaciones y es una profesión feminizada, o sea, y no sabemos qué porcentaje de mujeres hay en la profesión. Hace poco esta pregunta me empezó a rondar a mí desde 2015 y tímidamente la iba pensando para mis adentros y bueno, cuando surge Taifem un poco empecé a alzar la voz sobre esto y de decir, yo tengo este interrogante, ¿ustedes también? Porque me parece muy extraño que no haya políticas institucionales que contemplen que somos mujeres, que estamos mayormente en nuestra mayor edad productiva, es una palabra que no me agrada demasiado, pero la voy a usar, que estamos quizás en edad de ser madres o en edad de tener algún proyecto personal interesante que nos lleve a ocuparnos de otras cosas, además de traducir. Mayormente somos monotributistas en Argentina o autónomas. No tenemos licencia por maternidad, por ejemplo. Una de las asociaciones a la que pertenezco tiene un pequeño estipendio, que me acuerdo que en su momento era mínimo, pero era un estipendio que daban por nacimiento, por ejemplo. Pero no hay ningún tipo de norma que, por ejemplo, disponga una exención al pago de la matrícula por puerperio o por algún problema de salud. Bueno, quizás al día de hoy hay, y yo lo desconozco porque ya trabajo más dentro de lo que es la colectiva de traductoras e intérpretes feministas de la Argentina y no tanto en asociaciones. Pero me encantaría verlo, si es que existe. Me encantaría que se visibilice. Lo que me pregunto es, si somos un colectivo profesional de tantas mujeres, ¿por qué no hay políticas institucionales para que respondan a esas necesidades? Pero bueno, yo creo que todos estos cuestionamientos sí hacen que uno empiece a ver que en realidad sí hay barreras, sí hay obstáculos, solo que no están visibilizados. Sí, un poco eso de lo que dice Liz, de la profesión feminizada y que una no espera que sea otra cosa, ¿no? Cuando te anotas en la facultad, bueno, sí, somos mayoría mujeres, es una carrera que cursamos mayoría de mujeres. Y bueno, entonces después cuando te recibís, empezás a trabajar, como dice Liz, en tu casa, calladita, sin cuestionar demasiado, pero después pasa que las personas destacadas en la profesión son hombres. Las personas oradores destacados de congresos son hombres. Entonces, no es tan natural la cosa. Hay algo naturalizado ahí, ¿no? Lo naturalizado es que las mujeres estudiemos esta carrera, pero lo naturalizado también es que los hombres sean las personas destacadas. Y eso no está bien. Ahí es cuando empezás a cuestionar, si tenés esta mirada feminista, empezás a cuestionar estas cosas. Si no, es como, es algo que pasa delante de tus ojos sin darte cuenta, sin cuestionarte, sin que, bueno, pero ¿por qué es necesaria la colectiva de traductoras feministas si es una profesión mayoría de mujeres? Y bueno, por todas estas cosas que cuestionamos, ¿no? Y también cuando una elige especializaciones distintas o por fuera de la norma, este cuestionamiento de que, che, ¿te parece especializarte en asuntos de género? Eso no paga, eso es algo que no vas a poder vivir de eso. Y bueno, eso es lo que creo un poco de lo que significa
ser mujeres en la profesión. Es que Sí, creo de que algo sí. también que, perdón, sí, también creo que de algo de que hay tantas cosas que tienen que cambiar, porque también hay un discurso muy de las traductoras, de hablar del traductor, de la eminencia del traductor tal, y, y muy poco de nosotras. Así que no hay mujeres traductoras que sean eminencias en distintas áreas de especialización, no, no. Bueno, yo lo veo muy poco, creo, que sucede mucho esto, o lo he visto, o bueno, o me he rodeado de esto, eh, y en lo que yo siento como muy vivencial está ese discurso de, bueno, para la traducción jurídica, 2 traductores varones, para la traducción de tecnología, traductores varones, para la corrección de español, traductores varones, y bueno, y salvo, sí, claro, también hay mujeres en la corrección que son, pero bueno, escuchamos el discurso también. Entonces, son ciertas cosas que hacen que a mí me empiece, desde un tiempo a esta parte, me empieza a cuestionar muchas cosas de la profesión y de cómo está haciendo y de tratar de empezar a tener prácticas que vayan un poco en otro sentido. Claro, ¿no? Sí, tal cual. Totalmente creo esto, ¿no? Creo que al principio, si uno no lo analiza muy en profundidad, tiende a responder esto, decir, no, bueno, la verdad que, no sé, bueno, si pienso en las oportunidades laborales, más mal que mal, no tuve ningún obstáculo extra. Pero claro, después cuando empezás a ver los detalles desde, no sé, desde el nombre de las asociaciones profesionales que no sé, yo no existo porque a mí me mandan un mail y dice estimados traductores y la verdad que no me siento no O apelada. estimado traductor. O estimado traductor, y es Estimado como, traductor. Sí, y sí, creo sí. que algo que pensábamos de decir, bueno, no, porque bueno, justamente es una profesión feminizada, entonces no se viven tanto o no se sienten tanto los efectos del patriarcado. Creo que es al contrario, porque digo, incluso siendo una profesión con mayoría de mujeres, vivimos un montón de situaciones que claramente entran en todos los parámetros del patriarcado, desde la invisibilización al nombrarnos hasta la falta de reconocimiento, porque bueno, sí, hay oportunidades, claro, siempre y cuando no quieras por ahí ir a ocupar esos lugares, ¿no? El lugar de el traductor jurídico reconocido, el traductor médico que o sea, no hay con qué darle, bueno, el de audiovisual, que no podés bajar de ahí, bueno, lo que sea, ¿no? Son todos varones. Y bueno, vamos, que no hay mujeres que estén a la altura de esos profesionales, discúlpenme, no lo creo. Entonces creo eso, como que Exacto. termina Bueno, siendo incluso más grave. pero hay una conjunción de cosas de por qué los varones llegan a tener más renombre también. Tienen más tiempo. Le Sí, planchan las Claro. camisas a los varones. Les hacen la comida. O sea, les cuidan las niñas, Claro. les cuidan básicamente. las niñas. Nosotras estamos cuidando, la mayoría de las mujeres que estamos cuidando, y también esto que decían, es una profesión feminizada y muchas veces empobrecida, ¿no? Esto de que por qué los traductores cobran poco, o por qué, ¿no? O por qué les pagan poco, o por qué no reclamamos más dinero, porque la mayoría somos mujeres, no estamos acostumbradas a negociar, porque no nos enseñaron a negociar. Las mujeres no negocian, no hablan de negocios, no hablan de dinero. Entonces, Y no es exigen. algo, no exigen ni condiciones, ni dinero, ni nada. Sí. Y todo esto viene aparejado con un fuerte sentido de responsabilidad y de calidad y de entregar un buen trabajo. Entonces, es como que para el sistema es el mejor de los mundos, porque de repente tienen enfrente una persona profesional sumamente calificada que no está dispuesta ni tiene herramientas para poder negociar cuál es su precio. Esto es muy sustancial. Y el discurso que a mí me hace muchísimo ruido, que suele suceder, y bueno, no es tampoco por personalizar ni por individualizar, sino por tratar de
pintar el escenario de lo que sucede y de los discursos que existen en la profesión, pero sí hay mucho de, si no vas a cobrar lo que te corresponde, trabaja de secretaria o buscate otro trabajo o haz un voluntariado hasta que adquieras la experiencia como para poder, si tenés experiencia te van a pagar más. Y no, la verdad es que si sabés negociar te van a pagar más. Eso es lo que sucede. Entonces, todas esas herramientas, es importante que empecemos a conversarlas entre nosotras. No en detrimento de nadie, por supuesto, sino para ampliar la mirada, porque es necesario hacerlo. Sí, creo que esta es una de las cosas que hablamos bastante con Marian antes de comenzar este proyecto, de decir cuánta necesidad hay todavía dentro del feminismo, dentro del colectivo profesional, de hablar de estos temas, de transparentar un poco más todo lo referido a tarifas, pero no solo por ponerlo en un número o en bueno, cuántas palabras o cuánto cobras o cuánto esto, que creo que también es necesario, porque o sea, el tabú, no, o sea, no solo nos perjudicó a nosotras, o sea, ese misterio de que nadie sabe cuánto, ni cómo, ni por qué, o sea, solo le es funcional al capitalismo, no a nosotras. Exacto. Sí. Eso por un lado, pero por el otro, espacios como Teifem, por ejemplo, yo creo que abren ese juego a decir, bueno, de esto también hay que hablar y bueno, tal vez sea bueno comenzar a hacerlo en un espacio que sea seguro, porque es lo que dice Leti, no estamos acostumbradas a negociar condiciones, no estamos acostumbradas a exigir dinero, bueno, de alguna manera tenemos que comenzar a trabajar en eso. Y bueno, es difícil por ahí sí arrancar, o sea, de cero a ir a negociar con todo el mundo. Bueno, ok, está bien, tratemos de construir entre nosotras herramientas para ir en busca de eso. Creo que es un aporte súper grande al colectivo profesional en sí. De acuerdo. Bueno, y ya que estaban hablando de cómo el feminismo fue, digamos, el punto de convergencia entre ustedes, ¿no? Que las llevó a dar ese paso de construir este proyecto juntas y alzar la voz, ¿no? Apropiarse de ese espacio que decimos que nos fue arrebatado. ¿Cómo llegó el feminismo a sus vidas y qué impacto, además de la creación de Traductas, ha tenido en su ejercicio profesional? Bueno, en mi caso, el feminismo llegó a mi vida hace ya más de 10 años, un poquito más de 10 años, sí. Yo, otra cosa que hice en mi vida que mucho tiempo escondí en el ámbito profesional es que milité activamente en un partido político. En eso del 2003 empecé a militar en un partido político de centro izquierda acá en la Argentina, que bueno, me abrió un montón los ojos en lo que hace a movimientos sociales. En mi casa sí había conciencia de clase, pero bueno, por supuesto no de género, pero sí había un montón de cuestiones que no tenía yo delante de mis ojos por lo que era mi vida. Yo había estudiado en una universidad privada, era una persona de clase media, digamos, vivía en una burbuja, ¿no? Entonces, bueno, me acerqué a este lugar, empecé a militar activamente y después por diferentes compañeras que ya militaban en el feminismo en aquel entonces, me fui acercando de a poco al feminismo y de hecho a mi primer encuentro de mujeres fui en el año 2010. 2010 yo ya era traductora y estaba terminando la carrera de corrección en Literae. Así que fue como una explosión de cosas, porque, bueno, me resonó muchísimo, Mariana, cuando contabas que necesitaste el feminismo para entender el lenguaje inclusivo, para empezar a usarlo. Eras de las que decían, no, esto eres masculino genérico, basta. Bueno, yo por supuesto decía lo mismo. Así que sí, necesité el feminismo también para entender que el masculino genérico no bastaba, que no era suficiente,
que en ese momento usábamos el desdoblamiento entre los géneros gramaticales normativos, ¿no? Era el momento del todos y todas, era lo que usábamos acá en la Argentina. Bueno, lo adopté y bueno, así llegó el feminismo a mi vida, a mi profesión, pero durante mucho tiempo también lo escindí completamente de mi profesión. Esto que vos decías también, Belu, contabas en el episodio 0, que durante mucho tiempo necesitaste dividir o tener el feminismo separado de la profesión. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo quería, o sea, militaba el feminismo, pero no lo podía entender como dentro de mi profesión, no lo podía entender para nada. Me pasó en el 2015 que, bueno, gracias a un amigo muy querido, Fer Balker, que me invitó a participar en un equipo de trabajo que se especializaba en traducción humanitaria. Bueno, pude empezar a traducir sobre cuestiones de género y decidí darle, digamos, una impronta muy feminista a mi vida freelancer. De hecho, tenía mi página web que era un collage de fotos de mi militancia, con banderas, con pañuelito verde y demás, y decía, el título era The Feminist Translator You Need to Reach Your Spanish-Speaking Audience. Y así tenía mi página. Y en el 2015, no es un dato menor, ¿no? Porque bueno, por ahí si me lo contás ahora, digo que es piola, pero nada. En ese momento es un montón. Sí, es un montón. Bueno, de hecho me pasó, Liz sabe que en el 2000, ¿para qué? Hago memoria, 2016, en el Congreso del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, vino invitada una de esas gurús de negocios de la profesión, de una charla, y luego me acerqué a decirle, mirá, yo tengo esta especialización y me presento de esta manera, bueno, porque yo quiero trabajar con organizaciones con esta impronta, y me dijo, mira, bajale un poco el tono militante. No seas tan atrevida, ¿qué te pasa? Sí. Muy feminista, sí. Esta chica está muy politizada. Muy politizada, sí. María Leticia, muy politizada. ¿Dónde quedó la invisibilidad? Sí, claro, tal cual. Y ¿Y bueno, qué le contestaste, así que, Leti? y nada, no le contesté nada. De hecho, me hizo mella ese comentario. Sí. Ahí empecé a dudar, estaré haciendo bien, pero la verdad es que estaba trabajando en la temática, entonces no me daba cuenta en ese momento de que podía llegar a estas organizaciones feministas a las que yo quería llegar con ese mensaje. Y bueno, después me di cuenta de que en realidad me faltaba una compañera de ruta, porque me pasaba un poco esto también por ese carácter que tenemos las mujeres, la mayoría de las mujeres, de no lanzarnos, no ir a por los negocios, ¿no? Yo necesitaba una compañera de ruta, yo sabía que sola no lo iba a hacer. Entonces, bueno, por eso después cuando la conocí a Liz me pareció que era ideal para eso. Y de hecho, hoy nos está pasando que estas organizaciones feministas están llegando a nosotras, no nosotras a ellas, sino ellas a nosotras, por el mensaje claro que tenemos en las redes de somos estas personas transfeministas, ¿no? Que vos necesitas para tus traducciones, para tus comunicaciones. Así que bueno, eso, el feminismo, bueno, llegó a mi vida de esta manera, en mi profesión, bueno, en mi vida personal, fue también otra explosión, también, bueno, en mi maternidad, también me ayudó a entender, a comprender al proceso que estamos viviendo en mi familia. Como tengo un hijo de 8 años que hace unos meses nos dimos cuenta de que es trans. Así que
estamos también con ese proceso que este feminismo me ayudó, ¿no?, a entender y también a poder ver las señales que nos estaba dando de entenderlo y acompañarlo. Claro, qué valor extra que toma, ¿no? Me imagino entonces también el feminismo, al haberte dado herramientas para poder acompañar desde un lugar seguramente mucho más comprensivo, amoroso y sí, que haga todo más ameno, un proceso como ese. Sí, nosotros decimos acá en la familia que no salió del closet porque nadie nunca lo puso ahí. Vivió una infancia de una manera y de una manera libre, ¿no?, que pudo expresar que su género no coincidía con el sexo asignado al nacer, nada más que eso. Entonces, no es que salió del closet porque es esto, ¿no? Nadie lo puso ahí durante su infancia. Una infancia sin sufrimiento, porque eso es lo que no ve la gente, ¿no? Cuando surgen estos temas, se les olvida que son personas, que tienen sentimientos, que sufren, ¿no? Que tienen ideales, deseos. Qué bonito entonces que tu hijo haya tenido una mamá feminista, que es lo que falta en el mundo. Sí, total. Y aparte creo que muestra un poco esto muchas veces cuando se tocan temas de educación sexual integral, por ejemplo, orientados a la niñez o a los primeros años. Desde los lugares tal vez más conservadores siempre nos encontramos con, ay, pero ¿y cómo le vamos a explicar a los niños? Bueno, los niños no, te dicen a los niños o a los chicos, ¿no? Pero bueno, ¿Sí? ¿cómo ¿Cómo les le vamos a explico a explicar? mi, ¿Cómo cómo le le explico a mi explico hijo? que existe algo así? Y claro, después, o sea, cuando criamos niñes, estos, sin esa necesidad de etiquetar, sin ese estereotipo en todas y cada una de las actividades y elecciones de vida que van desarrollando a lo largo de su vida, vemos esto, que no hay una necesidad de salir de un closet, porque no hay un closet, porque no hay una única manera de hacer las cosas, porque no hay un color que sea de varón y uno que sea de nena, porque no es que vos solo podés jugar con muñecas y si te aburre eso y preferís los autos, ¿qué está pasando? No. Los juguetes son juguetes, los colores son colores y vos una persona que va a ir tomando las decisiones que tome. Entonces creo que, bueno, ese es un gran triunfo y un lugar, me parece, al que debemos aspirar y al que espero que vayamos, ¿no? Como eso, esto de entender que cuando los niños crecen de esa forma, no hay nada que explicar, no hay nada traumático que vaya a desestabilizar esa estructura que tanto le temen, ¿no? A veces los adultos, como, o sea, son todos tus prejuicios y todos tus sesgos los que están hablando a través tuyo, ¿no? No es ese niño. Exacto. Y no es solo, perdón, no es solo algo individual, no es solo algo personal. O sea, somos una sociedad que está heteronormada. Entonces, Exacto. por supuesto que lo que raro sería que no les pase a quienes no tienen una mínima visión o un corrimiento de este velo para empezar a nombrar cosas que necesitan ser nombradas y del modo en que necesitan ser nombradas. ¿Por qué a mí antes no me pasaba que decían el traductor y yo me sentía ahí y ahora no siento ahí, no me siento ahí? Porque creo que es muy importante nombrar a las cosas como corresponde y con la apertura que corresponde. Si a mí hoy me dicen querido traductor, yo siento que es como que me hablaran y no me miraran a los ojos. No me están hablando a mí. Entonces, en ese sentido, puedo entender mínimamente, aunque nunca va a ser lo mismo, entender que vivir o que experimentar en tener la experiencia de vida de comunidades que están por fuera de la heteronorma y que necesitan que haya una comprensión, una necesidad de llamarlas por quienes son y de elegir los pronombres que usan y de tener conciencia de eso.
al vivir y al traducir, por supuesto, porque al traducir es donde más cada quien tiene que tener conciencia, cada quien que trabaja en traducción tiene que tener conciencia de quién es la audiencia y de nombrar a la audiencia. Y como un poco retomando lo que decía, que el texto mire a la audiencia a los ojos también. Totalmente. Eso me parece espectacular y creo, bueno, siguiendo un poco también con lo que contaba Leti, creo que fue como el cierre, ¿no? Del círculo, que empezaste con tu militancia y bueno, ahora el proceso que está pasando tu familia confirma cuán necesaria era esa militancia, ¿no? Y Sí. cuán importante fue la decisión que tomaron de trabajar juntas, de apropiarse de ese espacio de negocios, de habla, ¿no? De voz, de decir, aquí estamos las mujeres y vamos a hacer las cosas de manera distinta porque es necesario hacerlo de manera distinta. Y lo tienes en casa, Leti, ¿no? En tu caso lo tienes en casa. Y no hay quien cuestione, ¿no? De, bueno, ¿y para qué? Bueno, porque tengo un hijo trans, ¿no? Que tiene estas necesidades de ser nombrado, como dice Liz. Me parece maravilloso cómo se están conectando todos los puntos con todo esto que nos están contando. Esto me quedé pensando en lo que decías, las mujeres que hacen negocios. Yo tenía, además esto me pasaba, que yo necesitaba ser exitosa en el sentido más capitalista de la palabra, como mujer que hace negocios. Porque cuando pensaba en la época que pensaba que mi hijo era una hija, yo necesitaba tener ese ser de este modo para darle ese modelo a ella, ¿no? Bueno, ahora me hizo dar cuenta de que es un nene, así que no, he hecho por tierra esto. Ahora pero te puedes relajar. Más o menos, sí, más o menos. Pero sí es importante, de hecho, bueno, él sabe que en Tradopas trabajamos con una persona no binaria, sabe que con los pronombres usa ella de pronombres, eso lo tiene clarísimo. Esto me hacías también acordar cuando hablabas de que las niñas ya no toman el masculino genérico como tal, y es así, es así. En el caso de él, por ejemplo, usa el morfema E con una simpleza y lo usa perfectamente para conjuntos de personas, ¿no? De mujeres y hombres. Si hay mujeres y hombres, lo usa enseguida. Y bueno, de hecho acá en casa lo usamos todo el tiempo. Cuando hablamos de él y yo es nosotros, y cuando habla con su papá es nosotros. Es clarísimo. Así que sí. Qué genial. Qué genial. Qué hermoso. Siempre las niñas dando la lección al final, ¿no? Como cuánto más rápido que se adaptaron y entendieron cómo se utilizaba. Al final lo no era tan complejo. Lo usaba antes Claro. también en el colegio. En el colegio lo usan un montón. En el colegio usan mucho el desdoblamiento, ¿no? Niñas y niños, pero también de vez en cuando las mismas maestras tiran un niñes, chiques, por ahí no por escrito, ¿no? Pero sí en el aula. Bueno, pero ya es un paso Es enorme. un montón. Sí, ¿El que enorme. está segundo grado, segundo, tercer grado? Está en tercero. Está en Tercero. tercero. Sí. Qué bueno, sí, también que los espacios educativos empiecen a abrir esa puerta, ¿no? Porque a veces con la familia y el círculo íntimo no alcanza, ¿no? Porque son etapas donde una parte muy importante de su socialización transcurre en la escuela, por lo cual ese espacio y la manera en la que ese espacio aborda es clave. Sí, esto también, cuando hablabas de la ESI, lo importante que es, nos pasó esto del año pasado. Bueno, ya hace varios años que venía con distintas señales, yo las hablé muchas con Liz, y el año pasado, después de un intercambio que hubo en el cole, virtual, por supuesto, el año pasado hizo todo virtual, pobre, un intercambio que hubo sobre si en el cole, después de ese día dijo, me quiero cortar el pelo. Y como, o sea, habían hablado de cosas de nenes y cosas de nenas, ¿no? Y que no existía
tal, no existían como tal, y bueno, a partir de ese día dijo, me quiero cortar el pelo, y bueno, y así fuimos a la peluquería. Wow, wow. Wow. No, es que sí creo que todavía por ahí no se dimensiona, sí, el impacto y lo clave que es para el desarrollo y para la educación, contar con ese espacio, ¿no? Y esto, que sea desde la escuela y no solo en la familia, lo hace, eh, por un lado lo habilita, pero por el otro creo que también lo hace más transversal, y con llegada, digamos, un poco más general, porque si no, creo que anteriormente por ahí lo que pasaba es que, bueno, determinadas familias con una visión tal vez un poco más feminista o más abierta le transmitían eso, a sus hijos, pero bueno, por ahí no era representativo con lo que es, no sé, un curso. Entonces después ese niño va al curso y se encuentra con una realidad que medio que no coincide con la que le enseñan en la casa y es más complejo. Pero creo que ahora, cuando ya esos conocimientos o esos mensajes parten desde la institución, desde las escuelas, bueno, ya es un conocimiento que empieza a ser un poco más universal. Claro. Y bueno, y habilita que este tipo de cosas sean eso, ¿no? Una decisión, que no sea, el trauma oscuro que lleva años y años de angustia y de sufrimiento, sino que haya ese lugar y esa capacidad de poder decir, bueno, mamá, ¿sabes qué? Me parece que sí, me quiero cortar el pelo. Es una realidad, distinta, que creo que sí, que no podemos dejar de ver, ese resultado. Así que Ujú. me parece increíble. Y de cierta manera les pasó a ustedes en Argentina, ¿no? Cómo enseñaban, tengo entendido, que les enseñaban el vosotros y el tú, y eso en la escuela y en la casa era otra cosa, ¿no? Entonces quizás ahora empieza también con este cambio de paradigma a cambiar también cómo nos comunicamos gracias a infancias como tu hijo, ¿no? Que ya se sienten más seguros de expresar quiénes son, de demostrar quiénes son. Como tú dices, que no hubo nunca un closet No, donde sí. estuviera él atrapado, y Ujú. eso está genial. Y bueno, creo que tu caso y Traductas también como proyecto, como son prueba, ¿no? Viviente de que como traductoras, justamente por el cambio de paradigma del que nos encontramos, debemos ya tomar una posición clara, contundente, visible y pues sí, notoria, ¿no? Porque están esas infancias que nos necesitan. Ujú. No es nada más lo que dice la RAE, es decir, hay vida más allá de la RAE, ¿no? Exacto. Una remera que diga. Tal cual. Sí. Sí, tal cual. Y aparte esto, ¿no? Reforzar como esa idea de, al menos al día de hoy, tomar partido, tomar posiciones, ir por un objetivo claro, a la mayoría de nosotras nos ha traído beneficios únicamente. O sea, nos ha acercado a esos lugares, en los que queremos estar. Nos ha hecho conocer personas con las que nos sentimos cómodos, con quienes podemos compartir, con quienes podemos pensar hacia dónde más seguir, qué otras cosas se pueden hacer. Creo que ese es uno de los grandes logros feministas, ¿no? Haber roto con esa idea de decir, bueno, yo me trato de mostrar lo más neutral posible, lo menos, viste, cuando esa cosa de como, bueno, no hables tanto porque apabullás, Absolutamente. sos muy Sí. avasallante, no hace falta que te muestres tan segura. Bueno, no sé, claro, bueno, no sé qué decirte, claro. Qué sé yo, si estoy hablando de algo que conozco, hablo como me sale, y si suena segura, porque estoy segura de lo que estoy diciendo. Y Claro. creo que, bueno, mucho tiempo tratamos de ocultar o de suavizar eso, sobre todo en espacios que compartíamos con varones, porque, bueno, es lo que nos decían, bueno, como que no, si no vas a quedar como la problemática, o vas a quedar como, viste, bueno. Y creo que, bueno, O se hace salirnos de esa referencia a las norma, emociones también, se hace otra cosa, referencia a las emociones. claro, no O podés sea, en decir el caso nada. nuestro, exacto, que es como que al ser lo marcado y no lo que existe, nos Ujú. tocan las emociones, nos tocan a mí en una reunión, incluso en una asociación, cuando empecé a cuestionar una actividad, me han dicho, tachala a la persona que estaba tomando nota de lo que sucedía en la reunión. No, Decía, claro. le han dicho, tachala. Claro, pero porque
yo hoy lo pienso y lo revisito el recuerdo y digo, claro, por supuesto, si es el objetivo en general, no de una persona en particular, sino que es el objetivo, justamente es contra eso, contra lo que estamos tratando de hacer visible todo nuestro trabajo y nuestras ideas, ¿no? Tal cual. Claro. Y bueno, yo me quedaría charlando todo el día, pero el reloj nos está ajustando un poco, así que vamos a pasar a una de las últimas preguntas. Ya contaron un poco cómo surgió Tradoctas, cuál es la cultura detrás de su empresa y hasta dónde quieren llegar con Tradoctas. ¿Hasta dónde les gustaría llegar? Bueno, sí, en realidad un poco lo que sucede con esto me pasa que me pregunto mucho, bueno, yo la verdad, siento que ya estoy donde quería estar. Siento que es como una práctica de trabajo que es la que yo quería tener y creo que nos espera eso, ¿no? Más de eso. Creo que sí, por supuesto, un poco lo que hablábamos antes de esa noción de éxito, ¿no? Que son como todos esos falsos mojones que nos vamos poniendo de que cuando llegue ahí voy a ser feliz, cuando llegue ahí, o cuando gane tanto dinero, o cuando gane a tal cliente, o nada, cosas que a los 20 eran cuando me case, cuando tenga mi hijo, cuando tenga mi hija, o lo que sea, o cuando me compre mi casa, o cuando viaje a tal lugar. Yo creo que se trata un poco de cómo vamos aprendiendo a llevar las cosas que nos pasan en la profesión. Yo creo que esto es como que quiero más de esto, más de nutrirme de qué es lo que pasa en la profesión, cómo vamos a llevar adelante las cosas que se nos ocurre, cómo vamos a poner en práctica las ideas que tenemos sobre el trabajo, si van cambiando, si van evolucionando, si van siendo diferentes, pero yo creo que como moscón, digamos, creo que ahí como que lo tenemos un poco. Y eso es muy lindo, porque lo que me hace dar cuenta es que no se trata del cliente, del hito o de lo que sea que pase, sino de que lo que nos mueve es algo que está mucho más adentro que todo eso y que no depende de algo exterior que suceda para que nos afecte a nosotras o que nos haga mejorar. Como que es la dinámica, es el apoyo, es el trabajo conjunto y es la praxis de eso, ¿no? Y todo eso que va como en una olla burbujeando y eso es como lo más lindo. Me da curiosidad, quiero saber qué más hay. Sí, ya estamos donde queremos estar porque en realidad es esto, nos sentimos cómodas trabajando como estamos trabajando, del modo que lo estamos haciendo, no nos corre nadie, no estamos apuradas, estamos felices y estamos así disfrutando de esto que conseguimos, que estamos acá, estamos felices por trabajar con los temas que estamos trabajando, por el modo, ¿no? Esto de no solamente los temas, sino el análisis que hacemos de cada oración, de cada palabra. Por ahí somos 6 personas discutiendo porque no queremos que tenga ningún estereotipo, ningún sesgo, nada. Queremos que todas las personas estén visibilizadas. Entonces, bueno, es un modo que nos encanta trabajar así. Así que, bueno, nada, un poco eso, estamos contentas. Qué fabuloso. Bueno, antes de pasar a nuestra última pregunta, me gustaría saber ¿de dónde nace el nombre Tradoctas? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene? Porque me imagino, pero por lo que nos han contado hasta el momento, es como la conjunción de todo, ¿no? Un proyecto de politicidad femenina, de pluralidad,
de un modelo inspirador, evidentemente, y de sororidad, ¿no? De decir, las mujeres podemos ser compañeras, podemos ir de la mano, no tenemos que estarnos dando de codazos, y es como nos socializan otra vez, ¿no? Y por eso digo que la traducción feminizada, pero está atravesada por el patriarcado, sobre todo en ese sentido de la competencia dura, insana, ¿no? El mar rojo que nos decía Silvia en el episodio 1. Me parece maravilloso que Traductas es todo lo contrario, eso que debería ser la traducción por ser un lugar feminizado, pero entonces me surge la duda, ¿de dónde viene el nombre Traductas? Bueno, Traductas es una mezcla de traducción y de docta, ser docta en algo, ser como experimentada o conocedora de un tema. Y la Eso que verdad piensan que es las mujeres no somos. Exacto. Y por eso costó muchísimo llegar ahí, porque significaba, ay, todo el tiempo voy a estar diciendo que yo me creo esto. Y bueno, y un poco ya el nombre venía, les cuento. El nombre yo ya lo traía de mi experiencia con Romy, con mi socia anterior, que bueno, que después de un tiempo de estar trabajando juntas, bueno, Romy ya no quería trabajar de manera freelance y quería trabajar más en oficina, entonces bueno, tomó un trabajo de oficina y bueno, yo siempre como que con estas ganas de seguir, como con las ganas de trabajar en equipo, pero bueno, el Traductas anterior no tenía nada que ver con la verdad, es como que yo siento que, bueno, que este Traductas está como que resignificó el nombre, que el nombre en realidad había quedado ahí, y fue justo con Silvia, en un curso que tomamos con Silvia, Leti y yo, ya cuando estábamos con nuestra idea de cómo íbamos a diagramar nuestros pasos hasta empezar a formar la empresa. Bueno, ahí sucedió que en una de las sesiones del taller con Silvia, yo mencioné que bueno, que a mí me encantaba, que yo tenía un nombre, bueno, pero que era un proyecto que al final no siguió creciendo y Silvia me dice, pero ¿te gusta el nombre? Y la mira a Leti y le dice, Leti, ¿a vos te gusta el nombre? Y yo la miro a Leti me mira a mí y Leti me dice, pero a mí me encanta el nombre. Y yo decía, bueno, pero entonces, ¿por qué no? Y bueno, y Romy, mi ex socia, fue súper generosa de decir, por supuesto, adelante, es tu idea y vamos adelante con eso, brindo por eso y lo celebro. Y bueno, creo que sí, que también tuve la suerte de tener como vínculos muy lindos y muy amorosos en la vida y de haberme manejado de una forma tal de que bueno, cuando surgió que el proyecto tuviera este nombre también, bueno, fue todo como súper, surgió como, bueno, lo voy a reflotar y bueno, adelante, buenísimo. Y ahí empezó la idea ya con el nombre, con el nombre Traductas y bueno, y que disparó a representar mucho más que persona docta en traducción. Ahora ya para mí representa como mucho más que eso y me pone recontenta, claro. Buenísimo, qué lindo también que Silvia nos ha empujado a hacer muchas cosas, que justamente uno de los objetivos de Tradumanas es demostrar que las mujeres podemos ser modelos y fuentes de inspiración, ¿no? Estamos ahí y que tenemos mucho que aportar, sobre todo porque hacemos las cosas de otra manera. Bueno, para cerrar, nos gustaría saber cuál es la palabra favorita de cada una de ustedes. Bueno, a ver. Yo creo que la mía puedo decir que es interseccionalidad. Un poco por esto de las identidades coexistentes, ¿no? Que no somos solo mujeres, sino que somos un montón de cosas. Tenemos un montón de vivencias, de situaciones, de realidades, y que cada persona es individual y tiene sus propias experiencias, individualidades y situaciones y cuestiones atendibles también.
y que por eso las hace diferentes de otras personas. También creo un poco que por eso es que también prestamos atención a cada una de estas personas, que no hablamos ni tomamos a una persona como la media o como ni siquiera con esto de la idea loca de 2.500 palabras por día, un traductor. ¿No? Sino que ¿Cuántas palabras traduce un traductor por día para ser productivo? Como si no hubiera otras variables, ¿no? Como que, bueno, claro, tenemos todos los traductores y las traductoras nacieron con todas las variables estándar, entonces todo da el mismo resultado. O sea, horas por palabra igual, no, claro, no. Sí. Así que bueno, puedo decir que esa es mi palabra preferida. Yo les traigo una palabra que a mí me fascina, que se llama afidamento. Es una palabra que proviene de las feministas italianas de la década del 60 y que habla de la necesidad de construir un vínculo de apoyo, de confianza y de lealtad entre mujeres. En principio, bueno, por supuesto, habla de mujeres en la década del 60, ¿no? Para mí hoy tiene que ver mucho con todas las identidades que no sean varones cis heterosexuales, ¿no? Una necesidad de apoyo, de construcción conjunta. Es una idea que puede parecer como un poco utópica o un poco inocente, pero que en realidad también es un poco desestabilizante contra el discurso actual, ¿verdad? Para mí tiene una resonancia muy potente porque es lo que poco a poco voy aprendiendo a desandar, ese camino un poco que venimos hablando y que nombrabas, Marian, de esto de cómo nos socializan a las mujeres, ¿verdad? Entonces, llegar a un momento en el que, no importa, más temprano, más tarde en la vida de cada quien, cuando llega el momento ese de darse cuenta de lo importante que es tener y un poco, quizás me repito, pero para mí es muy importante esto de tener una ética de cuidado entre compañeras y compañeros. Creo que es muy importante y a mí me pasa también que para mí las cuestiones de géneros y en el trabajo eran un área de interés, pero no eran un área de especialización, era algo que a mí me interesaba mucho llevar hasta allí. Yo hace muchos años que trabajo con una ONG de justicia y género y que por suerte tenemos la oportunidad de que sigan surgiendo muy lindos proyectos y de que siempre nos convoquen a la mesa, ahora también con Leti, ¿no? Pero para mí fue muy importante esto de que cuando empezamos a trabajar juntas, Leti me abrió la puerta de sus equipos y me llevó con ella, y así como esto, como ella contaba de Fer Walker, que es un amor que la llevaba a ella a los equipos. Bueno, a mí me pasó con Leti. A mí Leti me trajo a sus equipos en ese momento y bueno, conocí gente fantástica que estaba totalmente por fuera del colectivo profesional que yo conocía en ese entonces y empezamos a trabajar en temáticas que a mí me resultaban súper desafiantes. Creo que cuando traducía 100 palabras por hora, porque además tenía como esas ganas de que mi trabajo fuera lo suficientemente bueno también. Entonces, y de estar a la altura de esto que me estaba pasando. Pero también fue como un momento de mucho diálogo muy franco en el que pudimos compartirnos cuáles eran nuestros puntos flacos, a qué cosas le teníamos miedo y cómo hacíamos para sobrellevar ciertas cosas y ciertas negociaciones cuando fueron apareciendo, que nos pasa el día de hoy, y bueno, cómo vamos a prepararnos ante esta oportunidad que surge. Y yo creo que para mí esa palabra es como fundamental, me la tatuaría. O sea, es como que yo siento la presencia y el cuidado y la atención de Leti en mí y en las cosas que hago.
Ay, son unas hermosas. Qué importante. Es que sí. Llore tranquila, porque acá no se juzga. O sea, acá se celebran estas cosas. Así que Perdón, emociones. Fuera. no, hormonas, no. Usted es profesional. O sea, ¿qué ¿Cómo hace? puede ser que un Claro. traductor llore en un podcast? Es que hermoso, es que sí, es eso. Pero bueno, es también, digo, uno puede verlo y reconocerlo en tanto esté abierto, ¿no? A hacerlo, porque hay muchas personas que por ahí les pasa lo mismo, pero por ahí no tienen la sensibilidad suficiente o la empatía suficiente para reconocer cuánto necesitaban ese apoyo o cuánto define su día a día. Así que bueno, creo que eso es súper Sí. súper valorable y algo súper para celebrar del vínculo que tienen. Creo que está buenísimo. Sí, que también fortalece, porque, bueno, yo considero que estar como en un lugar de vulnerabilidad es algo que también fortalece y construye, ¿no? Estar como en ese lugar donde nos han enseñado tanto que la vulnerabilidad es algo que se debe ocultar, que bueno, tener un espacio donde cada quien pueda demostrar francamente, bueno, qué es lo que le está pasando, ¿no? Y ahí cada quien se abre a apoyar y a cuidar a otros y a ser cuidada Tal cual. Tal cual. esas otras personas también, y a ser sostenida y celebradas también, porque es como una situación de comunidad, de unión, y bueno, y después hay que entregar las traducciones, por supuesto. Bueno, que claro. Proyecto, por supuesto, También. no es todo, No es todo todo es armonía no todo es contención y amor. y sentimentalidad. No, por supuesto. Es que No, una cosa no no, quita es la otra, sentimiento. una cosa no quita el profesionalismo, así que está perfecto. Bueno, nada, por mi parte, gracias enormes por haberse sumado, por la generosidad que tuvieron y que tienen al compartir. Es un gustazo, la verdad, escucharlas y bueno, me alegra esto ver que hay otras y poder mostrar también a quienes escuchen el episodio que hay otras maneras de ser en la profesión, que hay otras formas de vincularse también en los ámbitos laborales. Nada, que no todo es lo mismo, ¿no? Porque a veces también cuando se habla de empresas o agencias de traducción, se piensa como en el horror, en que está todo mal, que que son horribles, que es todo para ayer, que pagan súper mal, que todo mal, que qué sé yo. Bueno, sí, algunas sí, la verdad que sí, pero no es lo único. Hay otras maneras de ejercer la profesión, hay otras maneras de trabajar y de relacionarse con los colegas, así que está buenísimo poder mostrarlo. Muchas gracias. Gracias Belén, a vos por habernos invitado. Y bueno, Mariana, un gustazo también conocerte. Nos encantó charlar con ustedes. Nada, muy linda charla, muy lindo lo que nos preguntaron también, como para ir contando un poco de nosotras, de nuestra historia, y también animar a más gente, más personas a trabajar juntos. Es hermoso trabajar juntos. Está bueno reconocer, porque una sabe, ¿no? En el fondo, cuáles son tus fallas, tus debilidades. Está bueno mostrarse vulnerable y confiar en otra persona. Che, acá me falta esto, necesito un apoyo, y saber que la otra persona puede apoyarse en vos. Eso es genial. Lograr eso está buenísimo para poder trabajar en esta profesión que es hermosa, pero que necesita nosotras creemos que necesita de este tipo de alianzas, de equipos, de trabajo, que se trabaje de esta manera, ¿no? De esta manera humana. Totalmente, necesitamos tejer de otro modo esos vínculos. Sí. Así que un honor haberlas escuchado, haber conocido este proyecto, y ojalá se multiplique. Ojalá este episodio inspire a más personas, a más mujeres, a más otredades
a seguir ese nuevo rumbo, ¿no? Que da miedo, pero es necesario. Sí. Así que aplausos totales y millón de gracias por estar acá. Wow, pues qué entrevista tan impactante, tan hermosa, ¿no? Como esto de encontrarte a una hermana, una trad hermana en el camino para iniciar un proyecto de prestación de servicios lingüísticos desde otro lugar, de otra manera, con esta perspectiva de cuidado, ¿no? Como decías al principio, no nada más en las traducciones en sí, sino también en el trato con clientes, en el trato con el personal, los equipos. Fascinante, me encantó escuchar a Liz Guiletti. Sí, la verdad, bueno, hermosa entrevista, hermoso poder escuchar todo lo que tenían ellas para contar y bueno, esto, ¿no? Ver otros recorridos posibles, qué pasa cuando a veces por ahí escuchamos lo que nos dice esa voz interna, incluso cuando va en contra de tal vez lo que el entorno o lo que el contexto nos sugiere. Y bueno, y la magia de la sinergia, de encontrar en el camino a alguien que nada, que esté alineade con lo que a uno le pasa o con la forma en la que ve el mundo o cómo quiere desarrollarse, en este caso en el mercado profesional. Así que bueno, creo que sí, nos queda también esa enseñanza por ahí de aprender a escuchar la voz de cada uno y bueno, adelante con eso que te está resonando por ahí, pero no estás tan seguro, me parece que va un poco por ahí también. Sí, no dejarse desanimar por lo que dice el mundo patriarcal en el que todavía vivimos. Ahí va, por ahí es. Sí, totalmente. No esconder quiénes somos, ¿no? A pesar de lo que digan, a pesar de esos discursos contrarios que luego hacen mucho ruido, no renunciar, ¿no? A nuestras convicciones, a nuestras motivaciones, a nuestros deseos, a nuestros sueños. Y si encontramos en ese camino a alguien que comparte todo eso, pues aún mejor. Me encanta. Bueno, Marian, una vez más, muchas gracias por compartir este espacio hermoso. Nos gustaría invitarles otra vez a que nos hagan alguna devolución de los episodios, que nos cuenten si hay algún tema en particular que les gustaría que charlemos o alguna persona para entrevistar. Recuerden que se pueden postular a ustedes mismos o a alguna colega, como se sientan mejor. Y bueno, nos pueden seguir en las redes. ¿Querés recordarles, Mariam? Sí, claro, estamos en Instagram como @tradumanas.podcast, en Twitter como @tradumanas y por correo electrónico nos pueden escribir a tradumanas.podcast@gmail.com. Esperamos sus comentarios y sus postulaciones y mientras tanto nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por estar del otro lado.